Acepté el reto de entrar a la escuela clausurada y grabar una prueba, pero esa misma noche descubrí que, si cierro los ojos, la entidad se me acerca un paso. Y lo sé porque deja marcas nuevas donde amanezco. Lo cuento así directo porque si me pongo a adornarlo me escucho como alguien inventando y yo ya perdí ese lujo. Soy una mujer normal, con un trabajo normal, de esas que se burlan de las historias de internet y luego se sienten tontas por tomarlas en serio. No estoy escribiendo esto para que me crean, lo hago porque ya no me cabe en la cabeza y porque no encontré otra manera de ponerlo afuera. La escuela era en un edificio viejo que llevaba años cerrado. La gente del barrio le decía, la clausurada, como si esa palabra ya explicara todo, y en realidad lo único cierto era que tenía sellos en las puertas, ventanas rotas y una reja oxidada con cadenas. Había un rumor constante de que ahí pasó algo con una alumna, una desaparición, un accidente, versiones que se pisan entre sí. El reto salió de una reunión tonta, de esas donde alguien dice una idea y los demás se suben por risa. No fue una apuesta grande, ni un ritual, ni nada elaborado, solo el típico, a que no te atreves. Tenía que entrar sola, caminar por el pasillo principal, llegar hasta el salón del fondo y grabar un minuto continuo, sin cortes. Me dijeron que lo hiciera rápido, que no me metiera en problemas, que si veía a un guardia saliera de inmediato. Yo me sentí segura por una razón estúpida, porque llevaba el celular con buena cámara y porque iba a ser solo un video. Esa fue mi manera de engañarme, convertirlo en algo técnico para no verlo como lo que era una decisión mala. Fui en la tarde cuando todavía había luz. La reja tenía un hueco donde alguien había doblado los barrotes, y pasé de lado, cuidando no rasparme. Adentro olía a polvo mojado, a madera vieja, y a ese ácido de los marcadores permanentes que queda en muros con grafiti. El patio estaba lleno de maleza y de basura. Había una pelota desinflada, un pedazo de uniforme escolar colgado en una rama, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito, y vidrios por todas partes. Me repetí que eso era normal, en cualquier lugar abandonado, que no significaba nada. La puerta principal tenía el candado roto desde hace tiempo. Empujé y se abrió con un quejido largo, como si el edificio respirara por primera vez en el día. Entré y lo primero que sentí fue la temperatura. Un frío raro, no de aire, sino de superficie, como si las paredes guardaran sombra. Comencé a grabar desde el vestíbulo para demostrar que no había cortes. En el video se ve mi mano temblando un poco, y se escucha mi respiración tratando de mantenerse pareja. Caminé por el pasillo principal, con los salones a los lados y las ventanas altas, dejando entrar tiras de luz. Lo que no se ve en el video, pero sí lo recuerdo, es la sensación de que el pasillo era más largo de lo que debía. En cualquier escuela uno calcula distancias sin pensar, porque todo está diseñado igual, pero ahí mis pasos no me llevaban al final. Miré los salones de reojo y sentí que me devolvían la mirada. Llegué al salón del fondo, el que en el rumor era el peor. La puerta estaba entornada y el marco tenía marcas de golpe, como si la hubieran abierto a patadas alguna vez. Empujé y adentro olía distinto, como ají húmedo y metal. Había pupitres tirados, un pizarrón completo, y en una esquina un montón de cuadernos mojados pegados entre sí. Me acerqué lo suficiente para que la cámara captara el pizarrón y dije una frase tonta, algo como «aquí no hay nada», para que en el video se escuchara mi voz. En ese momento un ruido seco sonó detrás de mí, como madera contra madera. Me di la vuelta y vi que una de las sillas se había movido, pero no como cuando alguien la patea, sino como si alguien la hubiera jalado despacio. La silla quedó apuntando hacia mí, y la idea más ridícula que se me vino fue que alguien estaba jugando conmigo. Dije en voz alta, ya, no es gracioso, aunque sabía que estaba sola. Salí del salón sin correr, porque no quería que la grabación pareciera actuación. Caminé de regreso al vestíbulo y el pasillo ahora sí se acabó, donde se supone que se acaba. Atravesé el patio, pasé por la reja, y respiré como si hubiera estado aguantando el aire. Esa noche me acosté pensando en el video y en cómo lo iba a enseñar. Me reí sola, me dio pena conmigo misma por asustarme, y me dormí sin mayor ceremonia. Me desperté a las 3 y algo, con el cuerpo rígido y el corazón golpeándome la garganta. No había ningún ruido en mi cuarto. Lo único distinto era la sensación de que alguien estaba demasiado cerca, como cuando te quedas en una fila y una persona se pega de más. Abrí los ojos rápido, buscando sombras, y no vi nada. Intenté volver a dormir, pero al cerrar los ojos apareció una imagen clara, como un recuerdo que no es mío. Era un pizarrón, muy cerca de mi cara, y una línea blanca escribiéndose sola, como si una mano invisible apretara el gis. Abrí los ojos de golpe y la imagen se cortó. Pensé que era una pesadilla, una mezcla entre lo que vi en la tarde y el estrés. Cerré los ojos otra vez, para obligarme a dormir, y la imagen regresó, pero esta vez el pizarrón estaba todavía más cerca. Sentí el polvo del gis en la lengua. Lo juro, sentí sequedad y un sabor amargo. Esa fue la primera vez que entendí que mi miedo no era la oscuridad. A cerrar los ojos, a darles espacio, a algo que estaba esperando justo ahí. Me quedé despierta hasta que amaneció mirando el techo con los ojos ardiendo. En la mañana, al ir al baño, vi las marcas. Eran 2 moretones pequeños en el interior del brazo, como dedos, como si alguien me hubiera tomado con fuerza. Me quedé parada frente al espejo, tratando de calcular si me los había hecho yo, si me golpeé con la cama, si me caí. No tenía ninguna explicación creíble. Ese día enseñé el video. La gente se rió, hizo bromas, dijo que parecía un episodio barato de exploración urbana. Yo también me reí, pero más tarde cuando me quedé sola.
Volví a verlo con audífonos, buscando detalles que me ayudaran a sentirme tonta y tranquila. En el minuto continuo en el salón del fondo, hay un sonido que no escuché en el momento. Es un raspar, una línea, como gis contra pizarrón, y justo después se escucha mi voz diciendo no, pero yo no dije no. En mi recuerdo yo dije aquí no hay nada. Rebobiné varias veces. La voz era la mía, con mi tono, con mi respiración al final, como si me hubiera salido involuntario. Me dio frío en las manos y me empezó a doler la cabeza, como cuando una idea te presiona desde adentro. Esa noche intenté dormir con la luz encendida. Me recosté, cerré los ojos un segundo para descansar, y la imagen volvió. El pizarrón estaba a centímetros, y ahora sí vi algo más. Una sombra al lado de la escritura. Una silueta quieta, como alguien parado sin moverse. Abrí los ojos y me incorporé con la espalda pegada a la pared. La habitación seguía igual. Luz amarilla, ropa en una silla, el ventilador apagado. Me dije que estaba alucinando por cansancio, y que con una pastilla me iba a dormir, como hace cualquiera. Cuando el medicamento me empezó a pesar, sentí que mis párpados se querían cerrar por su cuenta. Peleé contra eso, tratando de mantenerlos abiertos, y en esa lucha me fui quedando a medias, con la conciencia partida. En algún punto cerré los ojos sin querer. La imagen no solo apareció, me tragó. 5. Y el salón del fondo como si yo estuviera de pie ahí, frente al pizarrón, pero mi cuerpo estaba en mi cama. La silueta se giró despacio, y por primera vez vi el rostro, o lo que se supone que era un rostro. No tenía rasgos completos. Era una cara como hecha de borrón, como cuando alguien pasa un trapo mojado sobre un dibujo y solo quedan manchas. Lo único definido eran los ojos, abiertos, fijos, demasiado humanos. No parpadeaban. Abrí los ojos en mi cuarto y sentí algo en la muñeca, como un cinturón apretándose. Me miré y no había nada, pero el dolor estaba ahí, y al día siguiente la marca era una línea roja, exacta, como si de verdad me hubieran sujetado con algo. El cuerpo no sabe mentir así. Empecé a dormir por intervalos. Sentada, con la espalda contra el cabecero, porque si me recostaba el sueño me vencía. Me compré gotas, me lavaba la cara, me obligaba a caminar por la casa a las 4 de la mañana. Me volví una persona rara, tensa, de ojos rojos, y la gente lo notó. Al tercer día regresé a la escuela, no por valentía sino por desesperación. Quería encontrar una razón física, un animal, un vagabundo, una cámara escondida, cualquier cosa que redujera el horror a algo manejable. Fui en la mañana, con el sol encima, pensando que eso lo iba a hacer ridículo. La reja estaba igual, pero adentro había algo distinto. En el patio, justo en el camino de tierra por donde caminé la primera vez, había una hilera de marcas de zapato. Eran huellas pequeñas, como de uniforme escolar, y estaban frescas, como si alguien hubiera pasado en la madrugada cuando la tierra estaba húmeda. Seguí las huellas hasta el edificio. Entré y me quedé quieta escuchando, y lo único que se oía era el zumbido distante de la calle. Caminé hasta el salón del fondo, empujé la puerta, y me encontré con el pizarrón limpio, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera borrado recientemente. En el centro del pizarrón había una sola línea blanca, fina, recién trazada. No decía nada, no era una palabra, era una marca horizontal, como un trazo de prueba. Me acerqué y olía a gis nuevo, no a polvo viejo. Salí de ahí con una sensación de haber hecho una tontería más grande. En el camino de regreso a mi casa me di cuenta de algo peor, de lo que yo no había querido aceptar. La escuela no me era extraña. Yo había estudiado ahí de niña, por poco tiempo, antes de que la cerraran. No lo dije cuando acepté el reto, porque se me olvidó de verdad, como se olvidan cosas que el cuerpo decide archivar. Cuando vi el pasillo largo, cuando sentí ese frío de paredes, esa fue la primera memoria que me quiso volver. Esa noche me senté en el piso de mi cuarto con una caja de fotos viejas que tenía guardada. Encontré una foto de grupo, borrosa, donde salgo, con un uniforme que ya no existe, en un patio que reconocí de inmediato. Ahí estaba la escuela. Y ahí estaba yo, sonriendo con la inocencia de alguien que todavía cree que los lugares son solo lugares. También encontré una hoja doblada con un dibujo infantil, un pizarrón, un rectángulo negro con unos ojos blancos en medio, en la esquina, con mi letra de niña decía no cierres. No recordaba haberlo escrito. Ahí entendí el giro, no como una revelación teatral, sino como un golpe de realidad. La historia que yo conté era incompleta. Yo no era una visitante curiosa, era alguien que ya había estado ahí, y algo en ese lugar ya me conocía. No pude evitar preguntarme qué pasó entonces, por qué me sacaron de esa escuela, por qué nadie volvió a hablar del tema. Llamé a mi madre y le pregunté de manera casual, tratando de no sonar paranoica. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios que no son dudas, son decisión. Me dijo que ahí hubo un problema, que una niña se perdió, y que después de eso hubo investigaciones, rumores, miedo. Me dijo que yo tuve pesadillas durante meses, que no quería dormir, que gritaba cuando me apagaban la luz. Me dijo que me encontraron una vez en el pasillo de la casa, con los ojos abiertos, de pie, mirando a la pared, como si estuviera viendo a alguien. Le pregunté por el dibujo que encontré. Me dijo que yo lo hacía una y otra vez, que lo rompía y lo volvía a dibujar, y que un día se cansó y guardó uno porque le daba miedo tirarlo. Me dijo que me llevaba al médico, que decía que era ansiedad infantil, y que con el tiempo se pasó. Esa palabra, pasó, me dio ganas de gritarle, pero no lo hice. Colgué y me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada como si fuera un pozo. Lo que se había pasado. Solo se había escondido.
Esa madrugada, por fin, el cansancio me tumbó. Me quedé dormida sentada, con la cabeza inclinada, y soñé con el salón del fondo otra vez. Esta vez la silueta no estaba lejos, estaba al lado mío, y su mano, o lo que fuera, me tocó el párpado con una delicadeza insoportable. Sentí que me lo cerraba despacio, como si me enseñara cómo hacerlo. Me resistí, pero el sueño no es un lugar donde uno manda. Cuando mi ojo se cerró, la imagen cambió, y vi mi cuarto desde un rincón alto, como si alguien estuviera parado en la esquina, mirando mi cuerpo dormido. En esa visión, vi algo que me dejó helada, porque no era simbólico ni raro, era concreto. 5 y que yo me levantaba de la cama sin abrir los ojos, caminaba hacia la puerta, y mis pies no tocaban el piso del todo. Mi cuerpo se movía como si alguien lo guiara con un hilo. Desperté con un golpe en el hombro. Estaba en el suelo, junto a la puerta, con la llave puesta del lado de adentro, como si hubiera intentado salir. Tenía marcas nuevas en las piernas, moretones en forma de mano, y un polvo blanco en las uñas, como si hubiera raspado un pizarrón. En el celular había un video grabado sin que yo lo activara. Era oscuro, movido, pero se escuchaba mi respiración y un sonido de hiss constante. En un momento la cámara se estabiliza y apunta a mi cara, y se ve algo que todavía me cuesta decir sin sentir náusea. Mis ojos estaban abiertos, pero no eran mis ojos. Eran demasiado fijos, sin brillo, como vidrio. Y detrás de mí, por una fracción de segundo, se ve una figura pegada a mi espalda, como si me usara de abrigo. Al día siguiente fui a un médico y le mostré los moretones. Me hizo preguntas normales, me revisó, me recomendó dormir, me habló de estrés y de ansiedad, y me dio una receta que no solucionaba el problema central. Yo no podía dormir, no era insomnio. Era miedo, a cerrar los ojos, porque al hacerlo alguien se acercaba. Probé con cinta para pegarme los párpados, y desperté con la cinta arrancada y sangre seca en la piel. Probé con guantes para no rascarme, y desperté con los guantes en el piso y una marca de gis en el antebrazo. Probé con quedarme con alguien, y desperté en el pasillo del edificio con el elevador abierto sin saber cómo llegué ahí. La última vez que fui a la escuela fue porque la idea se me metió como una orden. No era deseo, no era curiosidad, era una necesidad violenta, como si mi cuerpo supiera la ruta y quisiera completarla. Fui de día otra vez, y el edificio estaba más callado que nunca, como si esperara. Entré al salón del fondo y vi el pizarrón lleno. No con palabras, sino con líneas, como si alguien hubiera estado ensayando escritura durante horas. Entre esas líneas, en un espacio vacío, estaba mi nombre, escrito con mi letra adulta, con la misma inclinación de siempre. Me quedé paralizada y el aire se volvió pesado, como si me hundiera. Sentí un roce en la nuca, suave, y supe sin voltear que la silueta estaba ahí, pegada a mí, esperando que yo hiciera lo único que le daba acceso completo, esperando que cerrara los ojos. No los cerré. Me quedé mirando el pizarrón hasta que me ardieron, hasta que me lloraron, hasta que sentí que me iba a desmayar. Salí tambaleándome, agarrándome de las paredes, como si el edificio quisiera que yo no encontrara la salida. Cuando crucé la reja, el sol me pegó en la cara y me mareó. Me senté en la banqueta y me di cuenta de que tenía gis en las palmas, como si hubiera escrito yo misma. Me lavé las manos con una botella de agua y el polvo se fue, pero el olor se quedó. Desde entonces mi vida se volvió una estrategia para no cerrar los ojos. Aprendí a dormir a ratos, con luces encendidas, con alarmas, con el cuerpo en tensión, como si siempre fuera a pasar algo. La gente me dice que así no se puede vivir, pero la otra opción, la de cederle, ese segundo de oscuridad total, me parece peor. Lo más aterrador es que no necesito estar cerca de la escuela para que ocurra. La escuela se metió conmigo, a mi casa, a mi cama, a mis párpados, y las marcas siguen apareciendo, como un registro frío de que cada vez que me vence el sueño, alguien avanza. Me quedé con una sola certeza, la más básica y la más humillante, porque ni siquiera suena heroica. No fue una historia para asustar a nadie, fue un error que se volvió costumbre en mi cuerpo. Y ese error me dejó una presencia que ya sabe el camino hacia mí. Tomé la decisión de no volver a cerrar los ojos para dormir. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete y activa la campanita para recibir los nuevos videos. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros canales de la familia con distintas temáticas.